Hechos 25. Por favor, pongamos mucha atención a la lectura. Es un texto grande, pero es importante que lo tengamos clarito para lo que también predicaremos la próxima semana. Entonces, Hechos capítulo 25, leemos todo el capítulo. Recordemos nada más como preámbulo que Pablo está todavía, ¿verdad? Félix lo mantuvo ahí preso, no, lo estuvo ahí, ¿verdad? Trayendo ante él y lo tuvo por 2 años ahí con la esperanza de que le diera algún soborno. Félix es cambiado de su puesto, entra Porcio Festo, que es el nuevo gobernador, que es a quien vamos a ver en este capítulo, y vamos a ver cuál va a ser esa presentación de Pablo ante Porcio Festo, que como les digo, es el nuevo gobernador. El gobernador anterior era Félix. Claudio Lisias, el tribuno, había llevado a Pablo ante Félix. ¿Verdad? Todo eso tengámoslo ¿verdad? En mente. Y ahora vamos a ver a Pablo ante Porcio Festo. Capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir.
porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Espero que a todos nos esté quedando claro, ¿verdad? Todo esto que está ocurriendo en este juicio del apóstol Pablo, o en este remedio, ¿verdad?, de juicio que está sufriendo el apóstol Pablo. He titulado el sermón de esta mañana, Un cierto Jesús, que fue lo que dijo, ¿verdad? Un cierto Jesús, la locura de la resurrección. Desde hace 2 domingos hemos venido viendo al apóstol Pablo comparecer ante Félix y luego ante Félix y su esposa Drusila. ¿Se acuerdan, verdad? Que Drusila era la joven judía que era esposa de Félix. Y sabemos que hubo otras reuniones, ¿verdad? Porque también nos dice la palabra del Señor que Félix constantemente hacía venir a Pablo. ¿Para qué? Para ver si podía obtener de él algún soborno, para que lo dejara en libertad. Ahora el apóstol Pablo va a comparecer ante Porcio Festo, que es el sucesor de Félix. Y como veremos más tarde, también comparecerá ante el rey Agripa. Para que no se nos hagan enredos, Porcio Festo es un gobernador romano. Es un gobernador. Agripa es rey. Es el rey de Judea, digámoslo así. El rey Agripa. Aunque Félix se espantó al escuchar el mensaje de Pablo, su maldad, su codicia y su avaricia triunfaron. Recordemos que él se espantó, pero no hubo una conversión. Según Josefo, Porcio Festo fue un gobernador eficiente y en general un hombre justo. Además, reprimió disturbios y capturó a muchos revolucionarios. Murió en el cargo aparentemente tras ser servidor en Judea 1 o 2 años. Este capítulo lo que va a servir es de transición a la defensa que ya vamos a ver la próxima semana que Pablo va a ejercer ante el rey Agripa. ¿Okay? Vamos a ver que esto está dividido, este capítulo, en 2 grandes secciones. La primera de ellas va del versículo 1 al versículo 12, que es cuando Pablo apela a César. César es el emperador. Cuando ahí se habla del Señor, el emperador, Augusto, todo eso se refiere a César, que como vamos a ver es Nerón. Versículo 1, vamos al texto. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Recordemos que la vivienda de Porcio Festo está en Cesarea. Es donde él va a ejercer el puesto ahí de gobernador. Pero 3 días después de haber llegado al puesto, él va a Judea. No estaba obligado a hacerlo, pero era políticamente conveniente que él fuera a conocer a los líderes religiosos del Sanedrín, ¿verdad? Ponerse ahí por lo menos a coordinar con ellos. Como les digo, no era algo que estuviera obligado a hacerlo, pero era conveniente. Versículos 2 al 5. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Vea que aprovechan de que viene el nuevo gobernador y lo primero que tienen que decirle a estos hombres es de Pablo. Ahí está Pablo preso en Cesarea. Usted tiene un preso ahí. Lo que más, o sea, todos estos años que han pasado y todo, y siguen con la intriga de Pablo. Y le rogaron, dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Estos hombres están buscando que Porcio Festo lo saque de donde lo tienen ahí, en Cesarea, y lo devuelva a Jerusalén. Pero vean por qué. Dice el versículo 3, preparando ellos una celada, o sea, una emboscada ahí, para matarle en el camino. Ellos lo que no pudieron hacer con la ida, ahora lo querían hacer con el regreso. Que lo lleve de nuevo a Jerusalén para que lo matemos de camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan ir, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo no les dio pelota, como decimos aquí coloquialmente. Les dice, no, él está allá. Es más, ya yo me voy para allá. Si algunos de ustedes quieren ir conmigo, vamos. Y de una vez aprovechen y lo acusan allá. Versículos 6 al 8. Voy a ir rápido porque tenemos muchos versículos que leer. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, dice, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo.
Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, ojo esto, no podían probar. No podían probar las acusaciones, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Porcio Festo se sentó, dice, en el tribunal. Eso es la palabra bema, es la que se usa ahí. Se sentó en un bema, que es lo que significa, es una plataforma elevada. Es en un lugar, un estrado, digamos así, una plataforma elevada, el asiento de un juez listo para emitir sentencia. Ese es el tribunal en el que se sentó Porcio Festo. Esto nos dice que esta era una audiencia oficial a esta que están llevando a Pablo. Pablo se ve nuevamente obligado a defenderse de las acusaciones de los judíos, las cuales dice que ellos no pudieron probarlas. Esto es lo mismo que había sucedido ante Félix. Ya Pablo había sido escuchado por Félix, y los judíos habían acusado a Pablo ante Félix, y ellos tampoco habían podido probar ninguna de las acusaciones. Vea que repiten los cargos uno a uno e incluyen un cargo nuevo. Incluyen un cargo nuevo porque Pablo dice que él no ha pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, y ahora dice ni contra César. Entonces ahora también están alegando que Pablo está pecando o está delinquiendo contra el emperador, que es lo mismo que había pasado con Jesús, ¿se acuerdan? Él decía que Jesús incitaba a la gente a no pagar impuestos. Y también que acusaron a Jesús de sedición. ¿Por qué? Porque él decía ser el rey, ¿verdad? Y que no había otro más que César. Y entonces a Pablo lo están acusando ahora también de traición contra César, lo cual sería fatal. Vean que cambiar los cargos en medio de un caso era ilegal. Ya los cargos habían sido puestos y ahora ellos meten cargos nuevos. Pero con un nuevo gobernador, los enemigos de Pablo reinician todo el proceso. Versículo 9. Pero Festo, y subrayen esto ahí, queriendo congraciarse con los judíos. Vean cuál es la motivación de Festo. Él quiere estar bien con los judíos. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces Festo ya estaba como accediendo a lo que los ancianos le habían pedido en Jerusalén: tráigalo para acá, acá lo juzgamos. Y Festo estaba con un ánimo de congraciarse con esos ancianos. Aunque el gobernador Festo tenía autoridad para tomar la decisión de enviar o no a Pablo a Jerusalén, vean que Lucas nos presenta a Pablo como una persona respetada y a la cual le consulta Festo. Le dice: ¿usted quiere que lo mande a Jerusalén? Festo había cambiado de opinión al respecto y consideró que enviar a Pablo a Jerusalén sería una posible solución para calmar a los judíos. O sea, ¿qué me importa más, Pablo o estar bien con el Sanedrín y con todos los que están ahí? Entonces él lo veía como una oportunidad de calmar las aguas, políticamente hablando. Además, como veremos en el versículo 20, más adelante, él se estaba dando cuenta que este caso se le estaba saliendo de las manos. O sea, que era un caso raro. No, se escapaba a sus capacidades. Versículos 10 y 11, y aquí los vamos a detener un poquitito. Versículos 10 y 11. Dice, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. O sea, lo que él está diciendo: estoy en la jurisdicción de César. Es el hecho que el gobernador estuviera en ese tribunal es una representación, es un representante de César. Entonces él dice: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Versículo 10. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y aquí pronuncia las siguientes palabras: a César apelo. A César apelo. Lo que Pablo está diciendo es: quiero ser juzgado ante el emperador. Hay muchos, mis hermanos, inclusive creo que varios de los que estamos acá en algún momento pudimos haber pensado que Pablo se equivocó.
¿verdad? Con esto. Sobre todo por unas palabras que vamos a ver más adelante que va a decir Agripa, que el próximo domingo las estaremos estudiando, de que él dice, mire, si no hubiera apelado, este hombre lo hubiera dejado libre, pero ahí, como apeló a César, va para César. Entonces la gente ha dicho, mira qué torta, Pablo habló de más, ¿verdad? Si metió las patas ahí a la hora de decir que apelaba a César. Creen que simplemente debió haber dejado el caso en manos de Festo y que hubiera quedado libre probablemente. Pero mis hermanos, mi planteamiento esta mañana en este sermón es que ahí no hay ningún error. No hay ningún error y era la voluntad de Dios que eso ocurriera de esta forma. La decisión de Pablo de apelar no fue ningún error, sino primero que es un ejercicio legítimo de sus derechos como ciudadano romano. Es algo a lo que él podía acceder como ciudadano romano, el derecho de ser juzgado por el emperador. Pero, mis hermanos, más importante que eso es que sirvió al plan de Dios para que se predicara el evangelio en Roma. Razones bíblicas por las cuales no creo que haya un error aquí de parte de Pablo. Primero, se evita un juicio injusto y protege su vida. Vean que no pierdan de vista, les dije, que el modo o la intención de Festo es congraciarse con los judíos. Él quiere congraciarse con los judíos. Estaba proclive a complacerlos, a devolverles a Pablo para que mandarlo a Jerusalén, y en el camino lo iban a matar a Pablo. Los líderes judíos en Jerusalén estaban conspirando para matar a Pablo en el camino si Festo accedía a juzgarlo allí. Al apelar al tribunal superior del César, Pablo escapó de esta trampa y aseguró un proceso legal más justo, o por lo menos un retraso que le salvó la vida. Otra razón por la cual no creo que aquí haya ningún error de parte de Pablo es que se está cumpliendo el plan de Dios. Se está cumpliendo el plan de Dios. El Señor ya le había dicho a Pablo en Hechos 23:11, ¿qué le dijo? Recuerden esto, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Pablo estaba desanimado, recuerden, estaba desanimado. Se le presenta al Señor y le dice, ten ánimo, ten ánimo. Cristo llega y le está dando ánimo a Pablo. El mismo Señor le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Era la voluntad del Señor, que Pablo, como había predicado en Jerusalén, así también iba a predicar en Roma. Pablo iba para Roma. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Usted va para allá. No le dijo cómo. No le dijo cómo iba a llegar, pero va para Roma y usted va a predicar allá. La apelación de Pablo fue el medio providencial que Dios usó para llevarlo a Roma. La providencia del Señor actuando ahí para llevarlo a Roma. Estaba encadenado, pero el Señor no le había dicho cómo iba a llegar hasta allá. Otra razón por la cual no creo que haya un error es que Pablo usó sus derechos civiles, como ya les dije. Pablo, siendo ciudadano romano, tenía derecho a apelar al César, lo que suspendía cualquier jurisdicción local. Y también no hay un error aquí, ¿por qué? Porque se abre la oportunidad de predicarle a otras autoridades. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver también el próximo domingo. Si Pablo no hubiera apelado, no se hubieran abierto estas puertas para que se dieran estas predicaciones. La apelación llevó a Pablo no solamente ante Festo, sino también ante el rey Agripa y ante Berenice. Y finalmente, ante el César mismo, como vamos a ver más adelante. Este César, como les digo, era Nerón. César es el título es como decir el emperador, ¿verdad? Entonces, el nombre de él era Nerón. Gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Esto le dio la oportunidad de testificar ante las más altas autoridades del mundo conocido, cumpliéndose lo que se había dicho en Hechos 9:15, como vamos a ver más adelante. Es por eso que debemos ver la apelación de Pablo como una decisión sabia y guiada por el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado cuando pensemos de que hubo un gran error. Entonces, qué torta por hablar así de tan rápido, Pablo. No, el Espíritu Santo le estaba guiando a eso y era el propósito de Dios que ocurriera todo lo que vamos a ver más adelante.
Todo eso estaba perfectamente alineado con la voluntad soberana de Dios para la expansión del evangelio hasta Roma. Pablo le recordó a Festo que se encontraba ante un tribunal oficial de César, donde debía ser juzgado, no en Jerusalén ante los tribunales religiosos judíos, con su prejuicio contra el camino de Cristo, y donde muy probablemente le condenarían a muerte por el cargo de profanar el templo, que era lo que ellos estaban insistiendo. Insisto, este era el plan de Dios para Pablo. Recordemos que cuando Pablo escribe Romanos, él dice que estaba orando para poder ir a Roma. O sea, cuando él escribe, él les dice, yo estoy orando para poder ir a ustedes. Y les pide que oren para que él pueda llegar a Roma. Romanos 15, 30, 32 dice lo siguiente, pongan atención. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vean la ayuda que le pide Pablo a los romanos. La ayuda que les pido es que oren por mí. Por cierto, un bonito recordatorio de un artículo que mandaron un día de estos al chat de miembros, creo que fue, ¿verdad? No sé si lo mandaron al de iglesia, de por qué deberíamos estar orando por los pastores. Es un lindo artículo, ¿verdad? Les recomiendo que lo lean. Dice, por eso os ruego, Romanos 15, 30, 32, por eso os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ven que Pablo dice, que el Señor me libre de los rebeldes que están en Judea. Pablo sabía que volviendo a Judea había un peligro de muerte grande. Entonces la oración es que me libre de los que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Definitivamente Pablo fue a Roma porque esa era la voluntad de Dios. ¿Okay? Versículo 12. Terminando ya la primera parte de esta sección de este capítulo. Versículo 12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Vean que aquí nos habla de un consejo, hablando con el consejo. El consejo es un grupo de personas. Entonces los gobernadores romanos contaban con un consejo, unos asesores, digámoslo así, para que si ellos no conocían algo de la ley, por ejemplo, digamos, el gobernador no tenía que ser un experto en la ley, era deseable que supiera, pero podía ser que había cosas que no supiera. Entonces contaba con asesores que sí lo fueran. Aunque también él podía separarse del dictamen que dieran estos concejales. Vemos que Festo se ve obligado a darle la razón a Pablo en este punto. No puede impedir que Pablo vaya a Roma. ¿Por qué? Porque es un derecho que él tiene como ciudadano romano. En este punto, ya el resto del relato de los hechos queda definido. Y en los capítulos finales vamos a estar viendo el viaje de Pablo hacia Roma. Ya esto es lo que nos queda del libro de los Hechos. Ese viaje de Pablo hacia Roma. Veamos la siguiente sección. Versículos 13 al 27. Aquí vamos a ver cómo, mis hermanos, se prepara el terreno para el discurso que vamos a estar viendo la próxima semana. Ese sermón que le va a predicar Pablo a Agripa y a Berenice. Mismo que, ¿verdad? Que como les digo, si Dios nos da vida, lo vamos a estar viendo el próximo domingo. Pablo se ha presentado como testigo de Cristo ante sinagogas y gobernadores y ahora se va a presentar ante un rey. Va a estar ante un rey, el rey Agripa. Recordemos esto, no lo pierdan de vista, ya esto estaba profetizado. Hechos 9:15. Cristo le dice a Ananías, le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Vean que el Señor le dijo, Pablo me es un instrumento escogido para llevar este mensaje a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Aquí se está por cumplir lo que el Señor ya había determinado que iba a ocurrir, que Pablo le iba a predicar a reyes. ¿Okay? Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Okay? Festo, gobernador, Porcio Festo. Agripa y Berenice, Agripa es el rey,
Viene con Berenice, y ahorita les cuento quién es Berenice, y vienen a visitar a Porcio Festo. Es un nuevo gobernador. Viene el rey a conocerlo y a ponerse de verdad a las órdenes y ver qué pueden coordinar políticamente. Porcio Festo, como les digo, acaba de asumir el cargo como nuevo gobernador, por eso Agripa le visita. Todos pertenecen al mismo partido, ¿verdad? Todos están todos son pro Roma, digámoslo así, en este momento. Este rey que se habla aquí, Agripa, es Herodes Agripa II. Herodes Agripa II, que es hijo de Herodes Agripa I. ¿Okay? Entonces, si Herodes Agripa II es hijo de Agripa I, quiere decir que este Herodes Agripa II es hermano de Drusila, la esposa de Félix, ¿verdad? La que vimos hace como 2 semanas. Yo sé que se les puede hacer un enredo con los nombres, pero espero que les esté quedando clarito. Recuerdan que Drusila era la joven judía, ¿verdad? Que la esposa de Félix, entonces ella también tenía curiosidad de ver quién era Pablo. Bueno, Agripa II es hermano de ella. Recordemos que la familia, ¿verdad? De Agripa II, el bisabuelo es el Herodes que trató de matar a Jesús en Mateo 2. El tío de este Agripa, de este rey Agripa, es el que mató a Juan el Bautista y el que se burló de Jesús. Y también el papá de este rey es el que mata a Jacobo, al apóstol, y también termina comido por gusanos por no darle la gloria al Señor. ¿Okay? Todo eso es importante que lo tengamos claro. Aunque estaba sujeto a los romanos, era considerado un igual del nuevo gobernador romano. O sea, a pesar de que este es un judío, ¿verdad? Que es rey, es considerado un igual al gobernador romano. Y le estaba haciendo una visita de cortesía a Porcio Festo. Fue el último rey de Judea, reinando hasta que llegó la guerra del 66 al 70. Ese fue el último de los reyes judíos. Berenice, y aquí es donde empieza a aparecerse esto una novela terrible. Berenice es hermana de Agripa, la que lo está acompañando. Berenice es hermana de Agripa II. Y por ende también es hermana de Drusila, la esposa de Félix, ¿verdad? Y esta Berenice había estado casada con su tío, o sea, con un hermano del papá. Al morir el tío, se va a vivir con su hermano Agripa II. Y aquí es donde empiezan unos terribles y fuertes rumores de que vivían una relación incestuosa. O sea, Berenice y Agripa son hermanos, pero viven como pareja, lo cual está prohibido por la ley del Señor. Es un acto inmoral. Lucas no nos dice nada de eso, todos lo sabemos por relatos históricos, ¿verdad? Que todo eso lo registran y recalcan también que existía esa relación entre Agripa II y Berenice. Más tarde, para los que quieren tomar nota, Berenice se convierte en la amante del general Tito, que es Tito Flavio Vespasiano, ¿verdad? Que es el que va a destruir Jerusalén, va a tomar Jerusalén en el año 70. Okay, pero ese es un dato ahí para que vean que esta señora tampoco era así como de muy buena reputación. Versículos 14 al 16. Y como estuvieron allí muchos días, ¿quiénes? Agripa y Berenice. O sea, estuvieron muchos días con Porcio Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey, o sea, a Agripa, la causa de Pablo. O sea, después de que están ahí muchos días, viene y le dice, mira, y por cierto, ahí tengo un preso. Y le empieza a contar acerca de Pablo. Le empieza a contar al rey. Y me lo dejó Félix. Ahí tengo un hombre que está preso y me lo dejó Félix por ahí. Versículo 15, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ojo que aquí Porcio Festo da un dato más.
Ya nos dice que lo que le están pidiendo los ancianos en Jerusalén no es solo que lo lleve a Jerusalén, sino que de una vez prácticamente lo condenara. ¿Por qué? Porque vean que Porcio Festo le dice, yo le respondí que no es costumbre nuestra condenar a alguien a muerte sin haberlo escuchado antes, sin haber estado delante de sus acusadores. O sea, los ancianos prácticamente pretendían que Pablo fuera sentenciado sin que tuviera ningún juicio más, según lo que está diciendo acá Porcio Festo. Aquí, mis hermanos, un pequeño comentario nada más. A veces por las influencias de las películas, ¿verdad? Que vemos en Semana Santa y todo, nos imaginamos que los romanos todos eran unos injustos, ¿verdad? Y que el derecho era fatal y todo. Pero en general, los principios del derecho romano están muy plagados de justicia. Las injusticias que hemos visto, muchas en nuestro Señor Jesucristo y todo, se debió a hombres corruptos que estaban aplicando mal el derecho. Pero vean que este principio de alguien que no ser sentenciado sin que tenga la posibilidad de que sus acusadores lo acusen, que él se pueda defender y que pueda ser sentenciado, es un principio de justicia y está en el derecho romano. De hecho, los que estudiamos derecho tenemos que llevar una materia, una o dos, de derecho romano. ¿Por qué? Porque nuestro derecho está plasmado, está lleno de un montón de principios del derecho romano. Entonces no es que el derecho era injusto, sino que estaba siendo aplicado por hombres corruptos. Okay. Versículos 17 al 19. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión. Vean algo que interesante. Para Porcio Festo, el cristianismo y el judaísmo es lo mismo. Aquí lo que tienen es un enredo de su religión. Es lo que está diciendo Porcio Festo. Son cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús. Y vean el menosprecio como se habla aquí, de un tal Jesús. Eso es como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Un tal Jesús. El creador de todo lo que vemos, ¿verdad? Por medio del cual fueron hechos todas las cosas y todo esto fue hecho por él y para él. Y se refieren a un tal Jesús, un cierto Jesús. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto. Un hombre que ya está muerto. El que Pablo afirma estar vivo. Porcio Festo resume aquí lo que está pasando es un tema de la religión de ellos. Y de un cierto Jesús, hay un tal Jesús que ya se murió, pero que Pablo dice que está vivo. Así lo resume Porcio Festo a Agripa. El tema central es el mismo, es Jesucristo. De esto se desprende que Pablo había dado testimonio de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, de modo que Festo lo sabía. ¿Por qué Festo sabe esto? Porque Pablo se lo dijo. Pablo le habló de Jesucristo. Todo esto se resume de un tal Jesús. Es lo que está diciendo Porcio Festo. Vea que Pablo, el mensaje que le da a Porcio Festo es Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Ese es el mensaje de la iglesia, es Cristo. Y tan claro lo tiene Porcio Festo que se lo resume así al rey Agripa. Un tal Jesús que está muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Versículos 20 al 22. Yo, dudando en cuestión semejante, aquí debemos interpretarlo en decir, aquí yo de esto no entiendo nada. O sea, yo de esto no entiendo. O sea, es que esto no tiene nada que ver conmigo, lo que está diciendo Porcio Festo. Esto es de la religión de ellos. Eso es de un tal Jesús. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, lo cual no es del todo cierto. Porque sabemos que la motivación que tenía Porcio Festo era congraciarse con los judíos, era quedarle bien a los judíos, que lo aceptaran, que estuvieran en buena relación. Yo dudando en cuestión semejante, versículo 20, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas.
Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, Augusto esa es la forma de alabar a César, ¿verdad? Excelentísimo, como ese Augusto, ese es lo que significa, no es que se llama Augusto, sino que esa es la forma, oh excelentísimo César, ¿verdad? Como que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, el rey le dice a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, me interesa, me da curiosidad, yo quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Festo confesó abiertamente que era incapaz de manejar ese caso. Específicamente no comprendía la insistencia de Pablo en la resurrección de Cristo. En realidad Festo se encontraba en una situación delicada. La acusación contra Pablo era de sedición y por ello debía morir, pero él no había cometido ningún delito. Ahora Pablo había apelado a César. ¿Qué se puede hacer con un prisionero así entonces? Por eso él le pide ayuda a Agripa. Ayúdeme con esto. O sea, no sé cómo manejar esta situación, es lo que le está diciendo. Como les dije, Augusto significa reverendo, significa adorado, todo eso significa Augusto. Y ese es como se referían al emperador. Agripa está ansioso de escuchar a Pablo, quiere saber más sobre las acusaciones y oír qué tiene que decir el apóstol. Sigamos adelante porque nos está ganando el tiempo. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos, pompa es cuando hay mucha, ¿verdad? Mucha cosa, ¿verdad? Y adornos y músicos y todo, ¿verdad? Entonces, con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Yo quiero que hagamos aquí un esfuercito y tratemos de imaginar esa entrada. O sea, ¿cómo fue esa audiencia, verdad? Una gran pompa, dice, ceremonias características de las familias reales, ¿verdad? Está entrando el rey. Está entrando el rey con Berenice, ¿verdad? La que sería la reina, por eso hermana. Entonces, están los hombres importantes de la ciudad, como dice la Biblia de las Américas. Los comandantes también, así se refieren la Biblia de las Américas. Ahí podía haber por lo menos unos 5 tribunos. ¿Se acuerdan? Que era el cargo que tenía Claudio Lisias. Como 5 tribunos, no sabemos si Claudio Lisias estaba ahí, probablemente no, porque eran cargos que cambiaban. Entonces puede ser que ya no estuviera Claudio Lisias. Luego dice, fue traído Pablo. O sea, es como un contraste. Si ustedes lo ven clarito, es como un contraste. Está toda esta pompa y después es traído Pablo. Es como un contraste de lo que está ocurriendo aquí. Recordemos, mis hermanos, que los críticos de Pablo, había gente que criticaba a Pablo. Esas son las cosas que a uno le calman, ¿verdad? Cuando ve que a uno lo critica a la gente y no le gusta cómo predica o no le gusta. Entonces uno dice, hey, ¿verdad? Al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo criticaban, pero a Pablo también lo criticaba a la gente. Entonces, una de las formas en que lo criticaban la encontramos en 2 Corintios 10:10. Yo no sé si por curiosidad usted lo había visto, pero vea lo que dice 2 Corintios 10:10. Leo la versión de la Biblia de las Américas. Las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. O sea, las cartas son duritas, pero ya viéndolo en persona, cualquier cosa. La gente se refería así a Pablo. Entonces, vean toda esta pompa y después piensen en Pablo. Ahorita voy a hacer un comentario más profundo con respecto a eso, porque no nos está dando el tiempo. Versículos 24 al 27. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. O sea, que este hombre debe morir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, yo no tengo un informe que mandarle a Augusto, y yo se lo voy a mandar, pero ¿qué le pongo? Es lo que está diciendo Festo. ¿Qué le digo? O sea, ¿por qué le estoy mandando a este prisionero? ¿Qué le pongo que hizo? Todavía Festo no tiene claro por qué lo va a mandar ante el emperador.
como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, dígame usted qué le pongo. Es lo que le está diciendo usted, rey Agripa, que tiene la bendición de conocer a los judíos y tiene la bendición de conocer el derecho romano. Dígame qué hizo este hombre para poder. Está un poco más o menos como Claudio Lisias al principio, que no sabía qué era lo que Pablo había hecho para que lo quisieran matar. Porque me parece, dice Festo, me parece fuera de razón, o sea, me parece que no tiene ningún sentido enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Una vez más, el funcionario romano responsable declara a Pablo inocente de haber quebrantado la ley romana. Ya esto había pasado con el procónsul Galión, ¿se acuerdan? Que era procónsul de Acaya. Él decía, no vayan, aquí él no ha hecho nada. Los romanos no veían ningún delito en lo que Pablo hacía. Claudio Lisias mismo decía que él no encontraba ningún delito en Pablo, por eso lo lleva ante el Sanedrín para ver si ellos encuentran algo. Festo le pide a Agripa que le ayude a formular la acusación contra Pablo, que es con lo que lo va a mandar hacia el César. Como les adelanté, mis hermanos, voy a cortar aquí porque si no, no voy a terminar hoy. Como les adelanté, el próximo domingo vamos a estar predicando acerca del sermón, un grandioso sermón que Pablo va a expresar ante el rey Agripa. Desde ya, mis hermanos, les pido que oremos para que la serie siga siendo de bendición como lo ha sido hasta ahora. Ahora, en este capítulo tan jurídico, yo no sé si ustedes lo disfrutaron tanto como yo, pero yo me emociono porque es mi profesión. Entonces yo me emociono, ¿verdad? Pensando en lo que está haciendo Pablo y ver a Festo ahí sentado en el tribunal y todo eso, ya yo me lo imagino. ¿Cómo aplicamos eso a la iglesia de hoy? ¿Qué aprendemos de este texto que vimos el día de hoy? Yo he sacado algunas aplicaciones y quiero que las veamos juntos. La primera de ellas es la divina providencia del Señor. La divina providencia del Señor. Esa es una doctrina que como bautistas reformados nosotros confesamos. Usted no sabe qué es la divina providencia del Señor. Agarre su confesión de fe, desempólvela. Lea el capítulo 5 de la confesión y va a entender mejor qué es la divina providencia. Dios decretó el fin de las cosas. Dios decretó lo que va a ocurrir. Dios decretó que Pablo fuera a Roma. Esa era la voluntad de Dios y iba a ser inquebrantable. Pero él también decretó los medios de cómo Pablo va a llegar a Roma. Y esos medios que él decretó era esa apelación que él hizo para ver a Augusto. Por eso no lo podemos ver como un error. Es la providencia del Señor. Como iglesia debemos confiar en Dios cuando creemos que la justicia está tardando o cuando vemos que algo está tardándose mucho. Pablo llevaba ya preso 2 años, injustamente. Vean qué bonito esta cita que logré encontrar de un puritano que se llamó John Flavel. John Flavel dijo lo siguiente: la providencia de Dios es como un hábil piloto que maneja el timón. Aunque el barco sea sacudido, dice, por vientos contrarios, como las acusaciones falsas, él lo dirige con mano firme hacia el puerto deseado. Los enemigos de la iglesia a menudo, ojo esto, los enemigos de la iglesia a menudo afilan la espada que Dios usará para defenderla. Los enemigos de la iglesia a menudo afilan la espada que Dios mismo usará para defender a su iglesia. Una segunda aplicación, el cristiano y las autoridades civiles. Vean que providencialmente hoy leímos Romanos 13, que nos habla del respeto a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios. En la confesión también tenemos un capítulo completo, el capítulo 24, dedicado a eso, de cuál debe ser nuestra actitud frente a las autoridades civiles. Nosotros no somos anarquistas, de que promovemos que no se respeten a las autoridades, no. Ni tampoco somos cristianos pasivos, que no hacemos nada frente a las autoridades. Nosotros reconocemos que Dios instituyó el gobierno civil y como creyentes debemos ser buenos ciudadanos. Deberíamos ser los mejores ciudadanos, nosotros los creyentes. Pablo no insultó a Festo. Pese a todo esto, Pablo nunca insulta a Festo. Vamos a ver el próximo domingo que inclusive lo llama excelentísimo Festo. Pero él sí usó los recursos que tenía a mano para defender su vida.
Otra aplicación, mis hermanos, la centralidad de la resurrección. ¿Qué fue lo que le voló la cabeza a Festo? De que un tal Jesús que predicaba Pablo estaba muerto, pero Pablo dice que está vivo. Pablo predicaba la resurrección de Cristo. Él predicaba la resurrección del Señor. Para el mundo, nuestras doctrinas, la resurrección, la justificación, la expiación, todo eso les va a sonar como algo raro. Algo de un cierto Jesús, de un tal Jesús les estamos hablando. No debemos esperar que el mundo nos aplauda, sino, al igual que Festo, que se queden perplejos ante nuestra insistencia en que Cristo vive. Y eso es lo que la iglesia tiene que seguir predicando. Jesucristo vive. Y no solo vive, está sentado a la diestra del Padre y está esperando venir por su iglesia. Y la iglesia está esperando que Él vuelva por nosotros. Y proclamamos, y ahora que celebremos la cena del Señor, vamos a estar proclamando que Él va a seguir proclamando su evangelio hasta que Él venga. Matthew Henry, respecto a este punto, vean qué interesante lo que él pone. Él dice: mira con qué desprecio habla Festo de Cristo y de su religión. Cuestiones de un tal Jesús, dice Matthew Henry. Cuestiones de un tal Jesús. Oh, qué despreciable es Jesús para aquellos que no le conocen. Para Festo la resurrección era un asunto trivial, una superstición judía, pero para Pablo era la verdad sobre la cual se sostiene o se cae el universo. El mundo ciego tropieza con la piedra angular y la llama una simple piedra. El mundo está tropezando en la piedra de tropiezo que es Cristo, esa piedra angular, y la llaman una simple piedrecita. Una simple piedra. Otra aplicación, mis hermanos. La gloria del mundo versus la gloria de Dios. La pompa. Agripa entrando con Berenice y con todos los gobernadores y todo, ¿verdad? Imagínense casi que como lo de Aladín, ¿verdad? Cuando van entrando ahí, ¿verdad? A ver en la fábula, los que vieron la fábula. Entonces la pompa ahí, Agripa entrando con Berenice, y está Festo, y están los gobernadores, y está todo. Agripa tenía la corona, Festo tenía la espada, pero Pablo tenía la verdad. Pablo tenía la verdad. De nuevo les digo, tratemos de imaginar la escena. El rey Agripa con sus ropas púrpuras. Es que recuerden cómo vestía un rey. Él llegó con sus ropas reales, ahí, ropas púrpuras. Berenice probablemente con joyas. El gobernador Porcio Festo con su escolta militar. Hay al menos 5 tribunos ahí. Y recuerden que el tribuno era el jefe de los centuriones, y los centuriones tienen un montón de soldados. Y hay al menos 5 tribunos ahí. La escolta militar, el brillo, el oro, las armas, y en medio de ellos un hombre que ya está viejito, Pablo, para ese momento. Ya está envejecido. Tiene cicatrices. Pablo tenía que estar todo cicatrizado de los golpes que él ha llevado. Probablemente encadenado. No sabemos cómo lo llevaron ahí a esa audiencia. ¿Qué diría el mundo? ¿Cuál sería la expresión del mundo ante ese escenario? Pobrecillo Pablo, ¿eh? Qué pecado. Pobrecito Pablo. Pero desde la perspectiva del Señor, ¿cuál sería lo correcto? Ahí el apóstol Pablo era el único hombre libre que estaba en esa sesión. El único hombre libre era Pablo. Que el Señor, mis hermanos, nos deje vivir en una vida santa, una vida recta, caminando, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mis hermanos, sin que nos deslumbre la pompa de este mundo, sin que nos deslumbre la ceremonia de este mundo, que nos querramos parecer a Agripa y a Berenice, ¿verdad? Entrando con esa pompa, que nuestros ojos estén fijos en Cristo, en Cristo. Por eso es que la carrera cristiana se corre con paciencia, viendo a Cristo. Que nuestro Padre nos siga dando la valentía suficiente para proclamar ante este mundo, aunque les parezca una locura, a los que les tengan que parecer una locura, y proclamarles que ese es cierto Jesús, que ese tal Jesús, que ellos murió, sí, murió una muerte que nos correspondía morir a nosotros, donde el Padre le hace caer el peso de nuestro pecado a Él, pero también resucitó
el primero de la resurrección, y en Él tendremos resurrección nosotros de entre los muertos. Prediquemos eso. No le dé miedo quedar como un tonto delante de la gente. Eso es lo que Pablo hizo. Él predicó la resurrección. Él está vivo hoy y es el Rey de Reyes, ante el cual, ¿qué va a pasar? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta exposición. Ha sido un capítulo largo, Señor, difícil, pero Padre, que podamos entender cuán importante es que hoy nos haya quedado claro esto, para seguir viendo las maravillas que tú tienes en este libro. Señor, que este mundo nunca nos deslumbre, Padre, que nunca nos dobleguemos de predicar a Cristo ante quien sea, Señor, dándole el honor que nuestro Señor merece. Para este mundo es un tal Cristo, para nosotros es nuestro Salvador. Te damos las gracias. Ten misericordia de pecadores esta mañana, que si no te conocen, puedan, Señor, salir viendo a nuestro Señor Jesucristo como la única posibilidad de no ir al infierno, como la única posibilidad de ser salvos y poder conocerte un día, como cantábamos ahora, cara a cara. Te damos las gracias. Bendice a nuestro pastor Arles ahora en lo que sigue, que es la cena tuya, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.